Well, once again, I'm Alvin Trotman, and I bring you all greetings from Jeffersonville, Indiana. Una vez más, mi nombre es Alvin Trotman, les traigo saludos de Jeffersonville, Indiana. Today we're going to be talking a little bit about apologetics in general. Y hoy vamos a estar hablando en general acerca de lo que es la apologética. And also that of, more particularly, Christ Gospel Church. Y particularmente en las iglesias del Evangelio de Cristo. We know in these days that Christianity in a large part is being attacked as it never has been before. Y sabemos que el cristianismo ha estado siendo atacado como nunca antes en estos días. And so what we want to do this afternoon is to take a lot of the issues that you guys have probably heard and faced as you saw in the trial, and we want to address those. Y lo que queremos hacer es traer a colación los temas, las cosas que se dicen y que están siendo atacadas de la manera como lo vimos en este juicio que montamos acá, y vamos a estar hablando acerca de esos temas. So if you are a newcomer here and this is your first time visiting, welcome to Christ Gospel. Así es que si ustedes jóvenes están visitándonos por primera vez, sean bienvenidos. Esta es una iglesia del Evangelio de Cristo. We're going to be basically building our case for why we believe in God. Vamos a estar edificando nuestro caso de por qué creemos en Dios de la manera como creemos en Dios. And moreover, then for those who are home folk and this is their church, then we're going to be dealing with a few issues that are attacking some of our Christ Gospel youth. Y ustedes que son parte de la familia espiritual y vienen a la iglesia, vamos a estar también tocando algunos temas o situaciones en las que nuestros propios jóvenes han estado siendo atacados. So the theme of this convention has been, and who do you say that I am? El tema de esta convención ha sido, ¿y tú quién dices que soy yo? So we want to get a clear picture of who the Lord Jesus Christ is, that He exists, and that our faith in Him is something that can be proven and that can be made reasonable. Así es que queremos dibujar un cuadro lo suficientemente claro en cuanto a quién es el Señor Jesucristo, en aquel en quien creemos, y queremos también dejar establecido que el hecho del Señor Jesucristo es algo perfecta y plenamente comprobable. And after the presentation, I would like to take a few questions and explain some things. Maybe if you're not saved, or maybe if you are and you belong to this church, if there's some things that you would like explained, maybe we can take a few questions and go through things like that. Y después de la presentación vamos a abrirnos a preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas, y si hay algún tema que a ustedes les interesa que no logramos tocar durante la presentación, pues va a ser maravilloso, ¿verdad?, que los abordemos, especialmente si ustedes son personas que no están muy familiarizados con las cosas que vamos a estar hablando acá. So the first thing we have to ask ourselves is, what is apologetics? La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa apologética? Well, apologetics can be defined a number of ways. It is, let's see if my clicker will work. It is arguments that are reasonably based and systematic in order to defend something. Apologética, si podemos definirla de esta manera, significa argumentos que nosotros podemos usar racionales o escritos en defensa de algo, típicamente una teoría o doctrina religiosa. Now, this isn't going to be a college class or a lecture, so to speak, so you don't have to feel like you have to take notes. Pueden relajarse, no es una clase de colegio o de universidad. Si quieren tomar notas pueden hacerlo, pero no tienen que hacerlo. But if you want to, then you're more than welcome. Son bienvenidos si quieren. It's also a branch of theology. Let's see here. Yes, a branch of theology that is devoted to the defense of defending the authority of Christianity and that God exists. Y allí lo tienen. La apologética también es una rama de la teología dedicada a la defensa del origen divino y la autoridad del cristianismo. So in this little hour that we want to strengthen our belief in God. Así es que en este poco tiempo con el que contamos vamos a fortalecer nuestra creencia en Dios. Because if you become challenged by someone, you need to be able to have answers to give that person as to why you believe and stand by what you stand by.
Porque si usted va a ser retado por alguna persona, usted tiene que tener respuestas de por qué cree usted en lo que cree y por qué usted afirma lo que afirma. So let's look at a few things of how we can keep our vision of Christ in today's culture. Así es que examinemos algunas cosas de cómo podemos mantener nuestra visión puesta en Jesús en la cultura de nuestros días. We are going to do two things. We are going to discuss the issues that face Christianity, and we are also then going to discuss what it is about Christ's gospel that we know and how does it fit with the Bible if it is in fact true. Así es que vamos a estar abordando dos cosas. Vamos a ver, cuando traduzco si hay movimiento, me voy. Can you say that again, please? Y por favor traten ya no de moverse, si no, no voy a poder traducir We are also bien. going to discuss the teachings of Christ's gospel and if they align with the Bible. The first one was discussing the issues facing Christians today. Lo primero que vamos a discutir son los asuntos que está enfrentando el cristianismo hoy en día. Y lo segundo, vamos a ver cómo las enseñanzas que recibimos en las iglesias del Evangelio de Cristo podemos pasarlas por la Biblia. So we have a few foundational scriptures that we're going to use, and that is going to be 2 Timothy 3:16 and 17. Así es que vamos a ver algunas escrituras y una de las primeras que vamos a abordar y examinar es 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Now, you don't have to go there because for one, it's on the screen, so we can read it. It says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Y allí vamos a estarlo proyectando, así es que no necesariamente tienen que leerlo todo en sus Biblias. Pero 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So this scripture is very interesting because it lets us know a few things about God's word. Esta escritura es muy importante porque nos ayuda a entender algunas cosas acerca de la palabra de Dios. It lets us know that we don't have to stick solely with the New Testament in order to defend our beliefs. Lo primero que nos enseña esta escritura es que no tenemos que circunscribirnos únicamente al Nuevo Testamento para poder nosotros apoyar nuestras creencias. Many churches in the Christian world will say that since Jesus died, then we only can use the New Testament. Muchas iglesias en el mundo cristiano insisten en que, puesto que Jesucristo ya murió, entonces las únicas escrituras que nosotros podemos utilizar se encuentran en el Nuevo Testamento. But there are many flaws with this way of thinking. Pero hay muchos problemas y faltas y fallas con esta manera de pensar. I'll just give you two. Déjenme darles dos. The first one is that this scripture is in the New Testament. En primer lugar, esta escritura se encuentra en el Nuevo Testamento. So that means that since Paul is writing in the New Testament and he's saying that all scripture is profitable, then we have a New Testament Christian telling us that we can go back and use the Old Testament. El apóstol Pablo escribió esto y cuando el apóstol Pablo nos dijo en el Nuevo Testamento que toda la escritura es inspirada por Dios, el apóstol Pablo estaba abriendo el mundo para nosotros allí para poder ir nosotros al Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribió eso, el Nuevo Testamento no había sido terminado de escribirse. The next problem is that Jesus was tempted of the devil. El siguiente problema es que Jesús fue tentado por el diablo. And Jesus had a few words to say to him in order to get him to flee. Y Jesús le dijo un par de cosas para que el diablo huyera. But see, Jesus was a living, breathing, walking Bible. Ahora Jesús era una Biblia viviente. So it wasn't as though Jesus didn't know what Paul or Peter or James would write years afterwards. Así es que no es como que Jesús ignoraba lo que años después iba a estar escribiendo el apóstol Pablo. He el could have apóstol Pedro. used any of those writings to cause Satan to leave him. El Señor Jesucristo podía usar cualquiera de esas escrituras para hablarle al diablo y ordenarle que lo dejara. But he didn't do that. Pero él no lo hizo. Instead, the three things that he said were all direct quotes from the Old Testament. En vez de eso, las tres cosas con las que Jesús le respondió al diablo fueron citas directas del Antiguo Testamento. So, if Jesus is quoting from the Old Testament, then that for sure lets me know that all scripture is indeed
profitable for me. Así es que si Jesús citó del Antiguo Testamento, eso a mí me deja saber que toda la Escritura es efectivamente útil para mí. So we see that there are 4 things that this scripture tells us about the Bible. Así es que hay 4 cosas que esta Escritura nos dice acerca de la Biblia. It tells us that it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Nos dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. So it seems as though those 4 things are the exact same thing. Pareciera ser que esas 4 cosas son exactamente la misma, But there is a difference in those words. pero hay una diferencia en esas palabras. Doctrine has to do with a moral principle by which God operates. La palabra enseñar es la palabra griega doctrina y tiene que ver con los principios morales a través de los cuales Dios opera. Reproof has to do with showing you that you made a mistake and that you did something wrong. Redarguir es para enseñarnos dónde nos hemos equivocado para poder enmendarlo. Correction has to do with showing you the right thing to do. La corrección nos enseña entonces ahora la cosa correcta que sí debemos hacer. And then instructions in righteousness shows you how to implement that correction. Y la instrucción en justicia nos enseña cómo implementar o cómo practicar esa corrección. Let's use an everyday example of school. Usemos un ejemplo de todos los días en el colegio. If you were in math class Si estuvieran en una clase de matemáticas and you learned a principle such as the order of operations, y aprendieran un principio como, such as, so you would then use that principle and understand that you deal with the parentheses first, order of operations. orden de operaciones. Sí. Así se dice en español, orden de operaciones. Ok, entonces lo primero que aprendemos es dónde debemos colocar el paréntesis. And then you deal with the exponents. Y luego lidiamos con los exponentes. ¿Están conmigo? Okay. And then you deal with multiplication and division, whichever comes first, left to right. Y luego lidiamos con la multiplicación o con la división, cualquiera de los dos que venga primero. So we all know that kind of formula and the addition of subtraction that follows. Así es que todos entendemos la fórmula de suma o resta que le sucede a eso. So if I teach you that, I've given you doctrine. I've given you a way to solve those problems. Así es que si yo les enseño eso, yo les he dado doctrina o una manera como resolver esos problemas. But if we're human, and we are, then we're bound to make mistakes. Pero si somos humanos, que lo somos, estamos propensos a cometer errores. So if I was the teacher then, and you made a mistake on your homework, I would show you that you got the wrong answer on a particular problem. Así es que si yo fuera el maestro y ustedes cometieron un error en sus tareas, yo les enseñaría cómo enmendar ese error. But that wouldn't be enough for you, would it? Pero eso no sería suficiente, ¿verdad? What would you then need? ¿Qué más necesitarían? You would need the right answer. Necesitarían también saber cuál es la respuesta correcta. It's not enough for me to tell you how to work, to give you instructions and give you the doctrine, and it's not enough for me to tell you that you did something wrong. No es suficiente el que yo les dé la instrucción o la doctrina y que yo les indique dónde se equivocaron. You then need to know, okay, if I got the wrong answer, what's the right answer? Ustedes también necesitan saber, muy bien, si mi respuesta fue la incorrecta, entonces ¿cuál es la respuesta correcta? And so then if I give you the right answer, then I've given you correction, but that's still not everything that you need. Entonces, si yo les doy la respuesta correcta, ya les di corrección, pero eso todavía se queda corto. You need to know, okay, if I got the wrong answer and this is the right answer, the next thing you need to know is, how did you get that answer? Lo siguiente que debiéramos saber es, muy bien, yo obtuve la respuesta equivocada, ahora ya sé cuál es la respuesta correcta, pero ahora necesito saber cómo puedo yo obtener la respuesta correcta la próxima vez. And so then that means that I can then give you instructions in righteousness, or I can show you how to go about implementing getting to the right answer. Esto significa que ahora yo puedo darles instrucción en justicia porque yo estaré enseñándoles qué procedimiento usar y cómo implementar todo esto para llegar a la respuesta correcta. Does that make sense? ¿Les hace sentido? So the next scripture is Mark 12:30, and I just want to highlight one word in this scripture. El siguiente versículo es Marcos 12:30 y quiero indicar una palabra clave aquí. And it says, we should love the Lord
with our heart, with our soul, with our mind, and with our strength. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Now let's look at this word mind. Ahora examinemos la palabra mente. That means that our mental faculties have to be engaged in order for us to complete then our showing God that we love Him. Esto significa que nuestros procesos mentales necesitan venir al escenario, ¿verdad? Para que nosotros podamos demostrarle a Dios que efectivamente lo amamos. By you being able to defend your beliefs, that is actually you giving God a form of love. Y el que nosotros tengamos la capacidad de poder probar aquello en lo que creemos usando nuestras facultades mentales, cuando lo hacemos, estamos probándole a Dios que lo amamos. Estamos manifestando una forma de amor a Dios. This is a command. Este es un mandato, This is not optional. no es optativo. God expects us to be able to give Him these four forms of love in our heart, our soul, our mind, and in our physical strength. Porque Dios nos ha pedido y Él espera que nosotros le demos a Él estas 4 formas de amor. Amarlo con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con nuestra mente y con nuestro corazón. Now, unless I bore you, we're going to make this a little bit interactive. Y para no correr el peligro de aburrirlos, vamos a hacer esto interactivo. ¿Ustedes tienen un celular? ¿Puedo verlos? Lo siento, porque mi español es muy pobre. Okay, I do. Yeah, I do. Yeah, I tried it. So, if you will put this in your internet browser, it will take you to a screen. Por favor, pongan esto en su búsqueda de internet para que aparezca en su pantalla. And we're going to have a few survey questions Y vamos a tener una serie de preguntas acá. so we can see what you know, Así es que vamos a averiguar cuánto saben, what you think, vamos a averiguar qué piensan and what you can prove. y, Prove. y vamos a averiguar cuánto pueden probar. Make sure that you type it exactly how it is, uppercase and lowercase, whichever is. Asegúrense de escribirlo exactamente como aparece ahí. It should say that your presenter has paused the presentation. It will begin shortly. Debiera aparecer algo que dice su presentador ha hecho una pausa en la presentación y esta va a volver a aparecer pronto. Lo siento porque es en inglés en su celular. ¿Listos? Oh. ¿Listos? A ver, ustedes son los genios. Okay. I'm seeing more thumbs up, so that's good. Muy bien, ya estoy viendo más dedos para arriba. We'll go to the first question. Hopefully you can get it going soon. Vamos a ir a la primera pregunta, espero que lo encuentren rapidísimo. Just to make sure everything is working, Solo para asegurarnos que todo esté funcionando, let's go to the first question. vamos a la primera pregunta. Whoops. Wait. Sorry. Cancel that. Cancelen eso. Sorry, cancel that. Disculpen, cancelen eso. I was trying to. Yeah. Let me go back. There we go. Reset results. One more time. Una vez más. There we go. So, first question. I want to make sure you can see it, so answer accordingly. Primera pregunta, asegúrense de verla bien. Respondan.
Okay, Muy bien. we've got 3% saying no, but if they're saying no, then how do they know to say no? El 3% no ven la pregunta, ¿cómo así? Okay, so that means that it works. That's good. Ah, está bien, significa que funciona. Ya está mejorando, ¿eh? Let's go to the next question, which is actually a real question then. Vamos a la siguiente pregunta, que es ya una de nuestras preguntas reales. Okay. So, ¿qué pasó? Are we good? All right. First question. Primera pregunta. Suppose that someone asks you to prove that God exists without using a Bible. Do you think that you can do it without using a Bible? Bueno, allí la tienen. Supongamos que alguien les pide probar a Dios sin usar la Biblia. ¿Creen que lo lograrían Without using the Bible sin as your usar la evidence. Biblia? Segundos más. 4, 3, 2, 1. Están inseguros. Okay, so we've got 75% that say that they believe they can do it. El 75% cree que sí puede hacerlo. And we've got 25 that say, I don't think I can do that. Y el 25% piensa, pues creo que no puede. Hopefully we can solve that. Bueno, esperamos poder resolver esa situación. Next question. Siguiente pregunta. Suppose that you need to defend the teachings of Christ's gospel. Using a Bible, do you think that you can do that? Ahí Yes, tienen. no, or if you don't currently go to Christ's gospel, Pues si no asistes a una iglesia del Evangelio de Cristo, pues ni modo, ¿verdad? Pero ¿podrían probar las enseñanzas de la iglesia del Evangelio de Cristo usando una Biblia? Cinco, 4, 3, 2, 1. So we've got a large majority that says that they believe that they can do that. Well, that's wonderful. Bueno, tenemos una buena mayoría que cree que sí puede hacerlo. Eso está buenísimo. Let's take one more question. Una pregunta más. Have you read at least half of the Bible? There's 66 books, so that means have you read at least 33 of them? Bueno, ahí tienen. La Biblia tiene 66 libros. Esa pregunta significa que han leído por lo menos 33. Oh, mercy. A ver, el pastor está viendo los resultados también. Cinco, 4, 3, 2, 1. We've got more than half says that they have not read at least half of the Bible. Más de la mitad dice que no han leído ni la mitad de la Biblia. What's the purpose of these questions? ¿Cuál es el propósito de estas preguntas? Let's go on. A ver, sigamos. I will get to these questions later. Vamos a regresar a estas preguntas después. We want to know, is Christianity true? Queremos saber si el cristianismo es cierto. Does the truth exist? ¿Existe la verdad? Does God exist? ¿Existe Dios? Are miracles possible? ¿Son posibles los milagros? And is the Bible true? ¿Y es cierta la Biblia? If we can answer those 4 questions in the affirmative, then that means that we have a good case for God existing. Si podemos responder afirmativamente estas preguntas, eso significa que podemos elaborar un buen caso a favor de la existencia de Dios. So let's see what atheists say. Veamos lo que dicen los ateos. Atheists will say, well, if God exists, why is there evil? Los ateos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? They will say, well, then who created God? Y ellos preguntan cosas como, bueno, ¿y a Dios quién lo creó? They will say that Christians are hypocrites.
Ellos dicen que los cristianos son hipócritas. They talk about God, but yet they don't really follow through with what they say they believe. Porque hablan acerca de Dios, pero no mucho que se les nota que hacen lo que dicen. And they'll say that there is no truth. Y también dicen que no hay tal cosa como la verdad. Let's take some of these. Veamos algunas de estos argumentos. What is truth? ¿Qué es la verdad? Well, there are two types of truth. Bueno, hay dos clases de verdad. And we'll get to those a little bit later, but these are a few definitions. And my favorite one is the last one, where it says fidelity or constancy. Hay varias maneras de definir la verdad. Vamos a regresar a esto después, pero las últimas son mis favoritas. Fidelidad, constancia. That means that something is fixed and it won't move. En otras palabras, algo está fijo y no se mueve. If it was completely dark in this room Si estuviera totalmente oscuro este cuarto and this was bolted to the floor, y esto estuviera atornillado al suelo, I could eventually find my way out even if I couldn't see because this wouldn't move. yo tarde o temprano podría encontrar mi camino a la salida si yo no pudiera ver, porque cuento con un objeto que no se mueve. This would be a fixed point of reference that if I bumped into the wall, I know I could always come back and this would be right here because it hadn't moved. Este se convertiría en un punto de referencia fijo al que yo puedo regresar una y otra vez, no importa cuántas veces me dé con una pared, porque sé que cuento con un punto de referencia que no me va a fallar. But if I take 10 steps this way and the podium comes with me, then we're in trouble because all of a sudden it's shifted on me and what was formerly fixed is no longer fixed. Pero si yo doy 10 pasos en aquella dirección y este podio me sigue, entonces esto ya no es algo que está fijo, ya no me puede servir a mí de punto de referencia. The Bible is a fixed point of reference. La Biblia es un punto de referencia fijo. And it doesn't matter what society says, when you come back to this Bible, it's always going to be a fixed point of reference and it's always going to say the exact same thing. Y no me importa lo que diga la sociedad. Cada vez que volvamos a la Biblia vamos a encontrar un punto de referencia que siempre nos va a decir la misma cosa. So the world says that it's okay if a man and a man want to be together in a relationship, and it's okay if a woman and a woman want to be together in a relationship, but that is not what the Bible teaches. Así es que el mundo me dice que si un hombre y otro hombre quieren establecer una relación, o si una mujer y otra mujer quieren establecer una relación, eso va a estar bien. Pero si yo me voy a mi punto de referencia, voy a descubrir que eso no es lo que enseña la Biblia. Let's look at truth. Veamos a la verdad. Everything hinges on absolute truth. Todas las cosas dependen de la verdad absoluta. Absolute means that it does not matter who says what, this is going to stay the exact same. Absoluto significa que no importa quién diga qué o quién opine qué, esto se va a mantener siempre siendo lo que es. So let's look at an example Veamos. of absolute versus relative truth. Veamos un ejemplo de verdad absoluta versus verdad relativa. An absolute truth says that 2 plus 2 equals 4. Verdad absoluta establece que 2 más 2 es igual a 4. Nothing is going to change 2 plus 2 equaling 4, even if you say that it equals 5. Nada va a alterar el hecho que 2 más 2 suma 4, aunque usted disponga que suma 5. It's always going to stay the same. Siempre va a mantenerse igual. Now, there are relative truths, which for me would be the last one, which says that chocolate milk is nasty. Ahora, hay verdades relativas que para mí sería la última, como por ejemplo, la leche de chocolate es desagradable. But that's my own personal truth based on my opinion. Ahora, esta es mi verdad personal porque está basada en mi opinión. But what the world has done is made absolute truth over in the relative position. Pero lo que ha hecho el mundo es que ha tomado la verdad absoluta y la ha trasladado a la posición relativa. And they said that you can do whatever you want to do if it feels good. It's okay if it doesn't line up with what the word says. It's okay because it feels good to you. Y te dice que si tú te sientes bien y te gusta y lo haces, pues está bien, porque si está bien para ti quiere decir que está bien. Now, if we say that there is no absolute truth, which is what a lot of atheists will say, then we're in trouble. Ahora, si decimos que no existe tal cosa como la verdad absoluta, que es lo que afirman muchos ateos, nosotros nos vamos a meter en problemas. Do you realize that the statement of there is no truth can't be true? Entendemos que la afirmación no hay verdad
no puede ser verdad. That would be like me saying I can't speak a word in English even though I'm speaking currently in English. Es lo equivalente a que yo ahorita les diga, yo no puedo hablar ni una sola palabra en inglés, aunque ahorita les esté hablando en inglés. If you say that there is no absolute truth, you are making an absolute statement. Si ustedes afirman que no existe la verdad absoluta, ustedes allí están haciendo una afirmación absoluta. So then you're destroying your own case by what you're saying. Entonces están destruyendo su propio caso por lo que ustedes mismos están diciendo. So let's look at if God exists. We've seen then that truth has to exist, otherwise there would be no form of logic or reason in the world. Ahora veamos si Dios existe o no. Y tiene que haber algo que apoye el que exista tal cosa como la lógica y la razón en el mundo. Let's see if God exists. Veamos si Dios existe. There are three arguments for if God exists. Hay tres argumentos en cuanto a que si Dios existe. The first one is called the cosmological argument. El primer argumento es el argumento cosmológico. The second one is called the teleological, not theological, teleological. El segundo es el teleológico, no teológico, sino teleológico. And the last one is the moral argument. Y el último es el argumento moral. The first argument says that everything that exists has to have a cause. El primer argumento establece que todo lo que existe tiene que tener una causa. So if everything that begins to exist has to have a cause, then the universe began to exist, so the universe then has to have a cause. Así es que si todas las cosas que existen tienen que tener una causa y el universo existe, entonces el universo tiene que tener una causa. How many of you all have heard of Albert Einstein? ¿Cuántos están familiarizados con Albert Einstein? Back in Albert Einstein's day, he set the scientific world upside down through one of his discoveries. En los días de Albert Einstein, él puso de cabeza al mundo científico a través de uno de sus descubrimientos. Because he discovered that the universe was expanding. Porque él descubrió que el universo está en constante expansión. And so what he thought was, well, if the universe is currently in a state of expanding, at one point before then, it had to have been smaller than it currently is. Y concluyó lógicamente que si puesto que el universo está en constante expansión, entonces tiene que haber habido algún momento en el que este universo era más pequeño que lo que es ahora. But that discovery made a lot of other scientists very upset. Ahora, este descubrimiento enfureció a muchos otros científicos. Because if what Einstein was saying was true, Porque si lo que Einstein estaba diciendo era cierto, then that would mean that at one point that the universe came from a small point. entonces esto significa que en algún momento todo el universo procedió de un punto de partida. And so then that would mean that what the Bible said, which is that in the beginning God created the heaven and the earth, would then have to be true because it would back up what science says. Entonces esto tenía la implicación siguiente. Si todo el universo partió de un punto de origen, entonces la Biblia tiene que ser cierta, porque la Biblia nos enseña que todo el universo salió de un punto de partida. So then people say, well, if God created everything, then who created God? Así es que entonces la gente dice, si Dios creó todas las cosas, entonces ¿quién creó a Dios? Well, we have to answer that question with another question. Bueno, tenemos que responder a esa pregunta con otra pregunta. And that question would be that matter cannot create itself. Esa pregunta tendría que ser que la materia no puede crearse a sí misma. What we know is that at one point there was nothing, and then in the next instant, space, time, and matter all leapt into existence at the same time. Lo que sabemos nosotros, o tendríamos que... Espérenme, me están volviendo locos, están caminando demasiado. So then that would mean... Sorry. They're driving me crazy. Por favor, no se estén moviendo. Excepto que ustedes quieran traducir estas cosas. Can you say that again, please? Yes. Former argument. So that would mean then that if at one point there was no space, time, and matter, and at the next point there was space, time, and matter, whatever created space, time, and matter cannot be made of space, time, and matter. A ver, significa que si en algún momento no había espacio, tiempo y materia, y de repente encontramos nosotros que existe el espacio, el tiempo y la materia, resulta ser que el espacio, el tiempo y la materia no pudieron haber aparecido solos, tienen que haber tenido un punto de partida.
So then that means that whatever created space, time, and matter has to be spaceless, timeless, immaterial. Lo que significa que cualquiera que sea la cosa que creó el espacio, el tiempo y la materia, tiene que haber sido algo sin espacio, sin tiempo y sin materia. So people look at the universe and say, well, where is God if he created it? Así es que la gente observa el universo y dice, ¿dónde está Dios si Él lo creó? Because God created the universe, it does not mean that he is bound by the laws of the universe he created. Bueno, porque Dios creó el universo, esto no significa que Dios esté sujeto a las leyes del universo que Él creó. The person that created this computer is not inside the computer. La persona que creó esta computadora no vive adentro de la computadora. Does that make sense? ¿Hace sentido? And then we look at the teleological or the design of the universe. Y luego vemos el aspecto teleológico o el diseño del universo. People that believe in evolution, they are bound by this law that everything happened randomly. La gente que afirma la evolución están atados por esta ley que, según ellos, afirma que todas las cosas fueron creadas al azar o ocurrieron al azar. But the universe is so finely tuned that all of the forces, such as gravity, they could not have happened by mere random chance. Pero el universo es tan exacto que fuerzas que funcionan en el universo, como la fuerza de gravedad, funcionan con tal exactitud que no pudieron haber ocurrido por mera casualidad. The forces of gravity, for instance, if you were to change the force of gravity by 1 over 10 to the 40th power, we would cease to exist. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. Si ustedes alteran la fuerza de gravedad, una pequeña fracción, digamos a la menos algo, todo cesaría de existir. We look at the earth rotating on its axis that is at 23.5 degrees. If it was any more, we would burn because we'd be too close to the sun. And if it was any less, we would freeze because we'd be too far away from the sun. Por ejemplo, ustedes saben que la Tierra está inclinada a 23.5 grados sobre su eje, ¿verdad? Si esto no fuera así, esto significa que hay áreas de la Tierra en donde todo se congelaría y hay áreas de la Tierra en donde todo ardería. Y eso haría imposible el sustento de la vida sobre el planeta Tierra. So how then, if this happened randomly from the Big Bang, which the Bible affirms the Big Bang, but if it happened randomly, how is it that the earth just so happened to be at the perfect angle and degree that it needs to be in order to sustain life? Ahora, si todas las cosas ocurrieron al azar, como afirman algunas personas, ¿cómo puede ser que la Tierra se encuentre, por razones del azar, ocupando la distancia exacta al Sol y en el ángulo exacto que se requería para sustentar la vida? And not only that, but then we look at our universe. You ever notice that all the planets are in the shape of a sphere? Instead of a sphere. ¿Han notado que todos los planetas son esféricos? There's no square planets. No hay planetas cuadrados. There's no triangular planets. No hay planetas triangulares. It seems as though it was designed. Pareciera ser que todo eso fue diseñado. And then we look at the moral argument. Y luego veamos el argumento moral. That is right and wrong. El argumento moral establece bien y mal. So we know that atheists are aware, and people that don't believe in God, we know that they're aware of right and wrong. Sabemos que los ateos y la gente que no cree en Dios están conscientes del concepto de bien y mal. Because they always want to say, well, if God exists, then why is there evil? So we know that they are aware of right and wrong. Porque su argumento favorito es, si Dios existe, entonces ¿por qué existe el mal? Lo que significa que viven plenamente conscientes del concepto de bien y mal. But that's not the question. The question is, how do they know what's right and what is wrong? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo saben ellos qué es bueno y qué es malo? Because I know right and wrong because I go to my Bible. Porque yo sé la diferencia entre el bien y el mal porque yo tengo mi Biblia. If I see something that aligns with the Bible, then I say that that is right. Si yo veo que algo se alinea con la Biblia, entonces yo digo, eso es bueno. And if I see something that doesn't align with what the Bible says, I say that that's wrong. Y luego si yo veo algo que no se alinea con la Biblia, entonces concluyo, eso es malo. But if you don't believe in God, then that means that you don't take an outside frame of reference, so all of your truth is subjective. So then how do you have a frame of reference to say what is right or wrong?
Pero si tú no crees en Dios, entonces tú no tienes un punto de referencia. Entonces, ¿cómo puedes establecer tú qué es lo bueno y qué es lo malo? Excepto que te estés basando en tu propio concepto y en tu propio, tus propias conclusiones de qué es bueno y qué es malo. Let's look at and see if miracles are possible. Veamos si es posible tal cosa como los milagros. The first miracle has already taken place because the universe came from a state of being out of nothing. El primer milagro ya aconteció porque resulta ser que todo el universo existe y partió de la nada. Science says that, La Biblia lo dice and the Bible proves that. y la Biblia lo prueba. So then we see here that miracles in the Bible, a lot of atheists will say, well, if miracles are so possible, how come they don't happen every day anymore like they did back in the Bible days? Y el argumento de la gente es el siguiente. Bueno, pues si los milagros todavía existen, ¿por qué no vemos tantos milagros como en los días de la Biblia? And there's a very good reason for that. Y hay una muy buena razón para eso. It's because in the Bible days, whenever there was a new revelation of truth, then there would be miracles that followed that person of God bringing forth those revelations. Es porque en los días antiguos, cuando había una nueva revelación de la verdad, entonces habría una evidencia, habría algo demostrando esa verdad que acaba de ser revelada. Think about Moses. Piensen en Moisés. Moses led the children of Israel and gave them the 10 commandments. Moisés condujo al pueblo de Israel y les dio los 10 mandamientos. He gave them the instructions to build that tabernacle. Les dio instrucciones para construir el tabernáculo. And so because he was giving them new revelation that had never come forth before, then there were miracles such as the Red Sea splitting and all of the other things of the cloud and fire that were leading them throughout the wilderness. Y porque el pueblo de Israel estaba recibiendo una revelación de algo que nunca antes habían recibido antes, entonces ocurrió que se tuvo que abrir el Mar Rojo y tuvieron que ocurrir otros milagros que ocurrieron en el desierto. We have other miracles in Old Testament prophets like Elijah, where he was able to bring down fire from heaven. Tenemos milagros como los que acontecieron alrededor de la vida de Elías. Él pudo llamar fuego del cielo. Because he was giving the people of God a new revelation that had never come forth before. Porque él estaba en ese momento dándole al pueblo de Dios una nueva revelación de algo que no había sido manifestado anteriormente. And then we think about the miracles that Jesus did. Y luego pensemos en los milagros que hizo Jesús. Because he was bringing forth truth that had never been brought forth before. Porque él estaba introduciendo verdad que nunca había sido revelada antes. And so in order to get the people to believe whatever this person that God instituted in that time that was bringing forth, in order to get the people to believe him, God would allow that person to have miracles accompany them as a witness that what they were saying and doing was in fact the truth. Así es que el Señor Jesucristo tenía la tarea de introducir un mundo de verdad completamente nuevo que era desconocido para los hombres. Así es que Jesucristo contó con el testimonio de los milagros que se operaban luego que Él enseñaba la verdad. Había un milagro y entonces quedaba un testimonio vivo para la persona que había recibido la verdad a través del milagro, para que no quedara ninguna duda en esa persona que eso era verdad. But now Jesus has already risen from the dead. Pero ahora Jesús ya resucitó de la muerte. And we have a complete book of truth. Y tenemos un libro completo de verdad. So God doesn't owe us any more miracles than he's already given. Así es que Dios ya no nos debe ningún milagro de todos los milagros que Dios ya dio. Does that make sense? ¿Les hace sentido? So let's look and see if the Bible is true. Así es que veamos si la Biblia es verdad. For one, there are more manuscript copies of the New Testament than there are of any ancient Greek text. La Biblia es el libro que cuenta con más manuscritos que cualquier otro texto griego que exista. If every New Testament in the world completely vanished or was burned or destroyed, we could still reconstruct the New Testament based on the old manuscripts that we have. Si llegaran a quemarse todos los nuevos testamentos que existen sobre el planeta Tierra, nosotros con total facilidad podríamos reconstruir toda la información que nos da el Nuevo Testamento, basados en toda la cantidad de manuscritos que existen del Nuevo Testamento. And nobody doubts any of the ancient Greek texts, but when it comes to the Bible, which actually has more manuscripts than other books, they begin to throw suspicion on it.
Y nadie duda de cualquier otro texto griego que exista, pero cuando hablamos de la Biblia empiezan con sospecha a pensar en la Biblia y no se ponen a pensar que la Biblia es el texto griego que cuenta con el mayor número de manuscritos que todos los demás textos griegos que existen. Also, we see that there are embarrassing details that are in the Bible. También encontramos algunos detalles un poco vergonzosos que hay en la Biblia. Why is that important? ¿Por qué es importante esto? Because people don't lie to make themselves look bad. They lie to make themselves look good. Porque la gente no miente para parecer mal o dar una apariencia negativa a los demás. No, la gente miente para dar una apariencia positiva a los demás. Why would we have a story of David committing adultery with Bathsheba in the Bible unless it was true? ¿Por qué tenemos historias como la de David cometiendo adulterio con Betsabé en la Biblia, si no fuera cierto? Why would we have the disciples running away from the crucifixion and having the women find Jesus first if it wasn't true? ¿Por qué encontramos a los discípulos alejándose y desapareciendo en el momento de la crucifixión si se supone que Jesús era el primero en su vida? Ahora, si eso no estuviera narrado aquí, no quiere decir que no fuera cierto. Let's look at evolution then. This is what we get faced with and fought with. Vayamos ahora al tema de la evolución, que es algo con lo que lidiamos y con lo que batallamos todo el tiempo. Whenever somebody says that they believe in evolution, you always want to put the brakes on and ask them what they mean by evolution, because there are many different definitions of evolution. Cuando alguien menciona el hecho que cree en la evolución, lo primero que tenemos que hacer es allí poner una pausa y decir, bueno, por favor explícame a qué te refieres por evolución, porque la palabra es muy amplia. And the form of evolution that cannot now nor ever be is this process of change by gradual mutations. Y la definición clásica o a lo que nos referimos por evolución es el proceso gradual en el que se opera un cambio por causa de las mutaciones. Now let's take evolution and let's deal with what it is. Ahora tomemos la evolución y lidiemos con lo que es la evolución. Evolution, by definition, only deals with changes of life. La evolución, por definición, únicamente trata con cambios en cosas vivas. It is not meant to deal with the origin of how life got started. La evolución para nada se mete en el tema del origen o de cómo se inició la vida. But people that are atheists will say and use evolution to account for the origin of life when that is not the purpose of evolution in its own definition. Pero la gente que es atea va a agarrarse de la evolución para empezar a argumentar el origen de las cosas cuando la evolución no aplica, no existe tal cosa como que la evolución pueda lidiar con el origen de la vida. There's another flaw with evolution. Y tenemos otra falla ahí con la evolución. Evolution says that there is a law of survival of the fittest or natural selection. La evolución también establece la ley de la supervivencia de los más aptos o, ¿cómo se llama? Selección natural, gracias. And basically what that means is the characteristics that will help you to survive will continue to get passed down through further and further generations. Lo que significa que las características que ayudaron a ese organismo a sobrevivir tienen que ser transmitidas de generación en generación. So let's look at that then. Veamos eso entonces. Does religion currently exist? ¿Existe actualmente la religión? Are there people that go to church that say that they believe in God? ¿Existe gente que va a la iglesia y dice que creen en Dios? So then that means that according to the law of natural selection, whatever exists is necessary for survival. If religion exists, then that means that it's necessary for survival. Entonces, en conformidad con la ley de la selección natural que establece que si algo existe es porque es necesario para la supervivencia, entonces, si la religión existe, quiere decir que es necesaria para la supervivencia. Are you seeing how evolution begins to tear its own self down? ¿Ven cómo la evolución empieza a despedazarse a sí misma? And then there's another flaw with evolution. Y hay otro problema con la evolución. Because they will say, well, if God exists, then why is there evil? Porque dicen, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? But by saying that, they acknowledge that evil is a reality that exists.
Pero cuando argumentan de esa manera, lo que están diciendo es que la maldad es una realidad por el hecho que existe. But then according to the law of natural selection, then if you admit that evil exists and you believe in evolution, then what you're saying is that evil is then necessary for survival. Pero entonces lo que están diciendo, de acuerdo a la ley de la selección natural, es que si la maldad existe y la selección natural establece que todo eso es necesario para la supervivencia, entonces la maldad es necesaria para la supervivencia. So if you believe that everything exists, you can't pick one thing and argue against it. Are you seeing what I'm saying? Así es que si ustedes creen que algo existe, ustedes se van a quedar sin argumentos tratando de desmentir algo que existe. Now, to combat evolution, there is something called irreducible complexity. Ahora, para combatir la evolución hay algo que se llama complejidad irreducible. So let's think of a car. Pensemos en un carro. A car has many parts, Un carro tiene muchas partes, but you don't need everything in the car to get the car to function. pero no necesitamos todo lo que tiene un carro para que el carro funcione. You can do without a hood on your car. Podríamos sobrevivir con un carro sin capó. You can do without a CD player. El carro puede funcionar sin el toca CDs. You can do without your USB. Podemos sobrevivir sin el USB. You can do without a rear view mirror. Podemos funcionar sin el espejito retrovisor. And the car will still run. Y el carro va a seguir funcionando. But if you continue to take parts away from that car, then you will get to a point to where you can't remove anything else or the car won't function as a car. Pero si seguimos quitándole piezas al carro, vamos a llegar a un punto en donde si quitamos la siguiente pieza, entonces el carro ya no va a funcionar porque era una pieza indispensable para que funcionara. So then how does this relate to me? Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Because your cells in your body are already irreducibly complex. Porque las células de nuestro cuerpo ya están en el punto de ser irreduciblemente complejas. That means that they could not have happened in stages, as evolution says. Esto significa que estas no pudieron ocurrir por etapas, tal y como lo afirma la evolución. Evolution says that you had one part and then over time you had another part and then you had another part and another part and then all of a sudden it was able to function and evolve with all of these one parts at a time. La evolución dice que primero tenías una parte y luego se te añadió otra parte y luego se te añadió otra parte y finalmente se te añadió la parte que te hizo funcionar. But your cells prove otherwise. Pero tus células prueban lo contrario. Let's continue going. Sigamos adelante. So what do we do? ¿Qué hacemos entonces? How do we hold on to our beliefs when we have been fought with things of asking us if God exists? ¿Cómo podamos nosotros seguir aferrándonos a nuestras creencias en cuanto a que Dios existe? Well, for one, we have to pray. Bueno, número 1, tenemos que orar. And two, we have to study the Word of God. Y número 2, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Because I can assure you that there are many atheists out there that read their Bibles more thoroughly and more often in order to disprove God than Christians do who say that they believe in God. Porque déjenme decirles que hay un montón de gente atea que lee la Biblia con mucho más cuidado e interés que muchos cristianos. Ellos lo hacen para desacreditar a Dios y son más dedicados a ello que muchos cristianos que debieran leer su Biblia para probar a Dios. Earlier I had a question that said, have you read at least half of the Bible? Hace un rato hicimos la pregunta, ¿han leído por lo menos la mitad de su Biblia? And more than half of this audience answered no. Y más de la mitad de la audiencia dijo que no. That's not good. Eso no es bueno. Because what you're doing is setting yourself up for failure. Porque lo que están haciendo es pavimentando el terreno para el fracaso. If we do not get the word within us, how in the world can we defend what it says if we don't even know what it says? Si no tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, o sea, ¿a qué hora vamos a defender lo que decimos que creemos?
we have to know and be familiar with the Word of God, because if someone confronts us with something and we don't know, then we make this cross of Jesus Christ to be a reproach. Nosotros tenemos que estar familiarizados con la palabra de Dios para que cuando alguien nos confronte, nosotros no convirtamos en una vergüenza la cruz de Cristo. So we see so far that everything has pointed to God existing. Así es que hasta aquí hemos visto que todo apunta a que Dios existe. Now let's look a little bit further into Christ Gospel Church in particular. Ahora vamos un poquito más allá y concentrémonos en las iglesias del Evangelio de Cristo. Why are we different? ¿Por qué somos diferentes? Why do we do what we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Is it in the Bible? ¿Está en la Biblia? Is it made up? ¿O alguien lo creó? Can you prove what it says? ¿Pueden probar lo que dice? Can you be talked out of this message? ¿Puede alguien convencerlos a salirse de este mensaje? Earlier we had worship here. Tuvimos adoración hace un rato. People were running, La gente corría, they were shouting, estaban gritando, they were screaming, aclamando a Dios, and they were lifting their hands. levantando sus manos. Do you know that in many churches those demonstrations aren't allowed? ¿Saben que en muchas iglesias esas demostraciones son prohibidas? Do you know that in many churches speaking in tongues is claimed to be of the devil? ¿Saben que en un montón de iglesias el hablar en lenguas dicen que es del diablo? How do you defend it? ¿Cómo lo defienden? What would you say? ¿Qué dirían? Is it in the Bible? ¿Está en la Biblia? How can we stand on it? ¿Cómo podemos afirmarlo? Next question. Pull out your phones again. Siguiente pregunta, saquen sus teléfonos otra vez. Next question. Siguiente pregunta. This is primarily for those of you that are in Christ's gospel. Y esta, pues naturalmente va dirigida especialmente a quienes son parte de una iglesia del Evangelio de Cristo. But if you're not, Pero si no lo son, then you can still benefit, because it will give you an affirmation that what we believe and what we teach and what we do is rooted and grounded in the Bible. bueno, de todos modos los va a beneficiar a todos, porque eso les va a afirmar el hecho que lo que ven que hacemos y en lo que creemos y lo que decimos está efectivamente en la Biblia. Let's look at the next question. Veamos la siguiente pregunta. 5, 4, 3, 2, 1. I asked if you know what it means to be in the bride of Christ. La pregunta es, ¿entiendes qué significa estar en la esposa de Cristo? The Bible talks about the bride of Christ. La Biblia habla de la esposa de Cristo And many of you all said, yes, you understand it. y la mayoría dice que sí lo entiende. And that's great. Y qué bueno. When we talk about the bride of Christ, Cuando hablamos de la esposa de Cristo, we are talking about a spiritual experience and a spiritual representation of something that happens in the natural. estamos hablando de una experiencia espiritual y de una representación espiritual de algo que ocurre en lo natural. In the natural, people get married. En lo natural, la gente se casa. And that is an expression of an exclusive relationship that you have with someone. Y esta es la expresión de una relación exclusiva que uno tiene con alguien. And people in the church world will say that everybody in the church is the bride of Christ. Y en el mundo cristiano, por lo general, la gente dice que todos los cristianos son la esposa de But Cristo. that is not true. Pero eso no es cierto. We will see why later on. Vamos a ver por qué en un momento. Why are we different? ¿Por qué somos diferentes? We teach about the bride. Enseñamos acerca de la esposa, We teach in depth about our human nature. enseñamos a profundidad acerca de la naturaleza humana, We have demonstrations in our worship and in prayer. tenemos demostraciones cuando adoramos a Dios y cuando oramos. Often we use Hebrew in our Bible study Muchas veces usamos el idioma hebreo en nuestro estudio de la Biblia, because the Bible was written in Hebrew. porque la Biblia fue escrita en hebreo. And so if we're going to understand in depth what the Bible is saying, then we need to go to the language in which it was written. Así es que si queremos entender a profundidad lo que la Biblia nos está diciendo, necesitamos recurrir al idioma en el que fue escrita la Biblia. And we believe that all scripture is profitable. Y creemos que toda la escritura es útil. Now let's look at some common questions that many CGC youth have. Ahora, veamos algunas preguntas comunes que algunos jóvenes de las iglesias del Evangelio de Cristo tienen. Where does Yud He Vav He come from? ¿De dónde viene Yud, He, Vav, He? Is it in the Bible? ¿Está en la Biblia? Do you know where it is? ¿Saben dónde está? Can you prove it? ¿Pueden probarlo? Is what we do biblical? What about those two charts on the wall that we have? What do they represent?
¿Es bíblico lo que hacemos? ¿Qué de esos dos diagramas que están ahí en la pared, qué representan? Let's look at another one with common phrases. Veamos otras frases comunes. Have you heard any of these? ¿Han escuchado algo de esto? Our teachings are full of them, Nuestras enseñanzas están llenas de estas expresiones. but they are all concepts that are in the Word of God. Todos estos son conceptos que están en la palabra de Dios. You say, well, I've never heard of that. Usted se dirá, pues yo jamás había oído eso. I'm not really surprised Bueno, no me sorprende, because not often in other churches will you find the truth that you'll find here. porque no es común que en todas las iglesias se encuentren los principios de verdad que encuentran en este ámbito. Let's take an example. Por ejemplo, Let's think about Jesus. pensemos en Jesús. Why did Jesus come to earth? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Okay, how did he save us? Bueno, para salvarnos, como nos salvó. Somebody said his blood. Alguien dijo su sangre. Okay, let's take that. Muy bien, quedémonos con eso. Okay, so Jesus came to earth to shed his blood for our sins to save us, right? Así es que Jesús vino a la tierra para perdonar nuestros pecados, para salvarnos. Por eso derramó su sangre. Okay, well then, why is it that when he was in the garden, why did he pray to get to the cross when he was already bleeding? Why couldn't God just accept him there and just have him die? Why did he have to get to the cross to die? Muy bien. Pero resulta que cuando él llegó al huerto del Getsemaní, él ya iba sangrando. Porque entonces en el huerto del Getsemaní le pidió al Señor que pasara de él esa copa. Si el asunto era derramar su sangre, ya le estaba derramando. Porque le dijo, Señor, líbrame de esta copa, líbrame de morir aquí, líbrame de llegar hasta la cruz. It seems a little bit backwards. I mean, he says he had to get to the cross to die, but then when he's dying a few hours before, he's praying that he can make it all the way to the cross. Suena un poco curioso porque el Señor Jesucristo vino para morir en la cruz, vino a morir, pero resulta ser que unas horas antes se está muriendo en el huerto del Getsemaní. Entonces, si la cosa era morir, ¿por qué no de una vez murió en el Getsemaní? Porque oró para ser librado y entonces poder llegar a la cruz. Jesus was circumcised. Why didn't that blood count as our salvation? Why couldn't he have just been that blood when he was 8 days old? Why couldn't that have been for our salvation and God could have taken him back up into heaven? Why did he have to go all the way to the cross in order to die for our sins? Jesús fue circuncidado al 8º día, allí derramó sangre. Porque no pudo haber sido suficiente esa sangre para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Ya fue circuncidado, ya derramó sangre, ya se puede regresar al cielo. ¿Por qué no funcionó así? ¿Por qué tuvo que irse hasta la cruz del Calvario entonces? Have you ever thought of any of these questions? ¿Alguna vez se han preguntado estas cosas? And if you haven't, since I'm bringing them to your attention, do they make you wonder? Y pues, si no se habían preguntado estas cosas, ahora que estoy llamándoles la atención a ellas, ¿acaso no les hace rascarse la cabeza? And how would you answer if somebody confronted you with those questions? Ahora, ¿cómo responderían si alguien los confronta con estas preguntas? Yo no sé. One more question. Una pregunta más. Mercy. Cinco, 4, 3, 2, 1. Wow. So I said, have you ever seen people that live one way in church and live out another way outside of church? And does that hypocrisy affect you and your relationship with God? Así es que si alguna vez han visto personas que viven de una manera en la iglesia y de otra manera fuera de la iglesia, y si la hipocresía de estas personas les afecta a ustedes en su caminar con Dios. How many of you all have a job and you work? ¿Cuántos de ustedes trabajan? How many of you know people on your job that cut corners on your job? They don't do what all they're supposed to do. They may take a break that's a little bit longer than they should. ¿Conocen ustedes gente en su trabajo que cuando no los están viendo, andan viendo cómo se apropian de tiempo que no les pertenece o pierden el tiempo haciendo otras cosas? Se ponen a hacer cosas personales a la hora del trabajo, cositas así. Have you know people like that? ¿Han visto gente así? Does it stop you from coming to work to get your job done? Bueno, ¿eso hace que ustedes ya no quieran venir al trabajo a sacar su tarea?
les afecta en algo en cuanto a la tarea que a ustedes les toca sacar en el trabajo? No, you continue coming to work to get your job done despite of what they do. In spite of the choices that they make, you continue to press on. No, ustedes siguen viniendo al trabajo y sacando su tarea. Ustedes tienen una responsabilidad y la hacen. ¿Qué importa lo que los demás están haciendo en el trabajo? Ustedes siguen sacando su tarea. Just because people do one thing at one time and act hypocritically does not mean that the Bible is not real, and it does not mean that God is not real. All it means is, that we covered last night, is that they have chosen to make a wrong choice. Todo lo que significa que haya gente hipócrita que actúa de una forma en la iglesia y actúa de otra forma allá afuera. Todo lo que significa es que ellos han hecho una elección equivocada. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestro caminar con Dios. I want to fast forward a little bit into the slideshow, so forgive me. Vamos a saltarnos algunas cosas, vamos a irnos a una presentación acá. Because I really do want to open it up to have questions. Porque quiero abrirme a preguntas. I asked earlier about, or I mentioned that atheists will say, if God exists, why is there evil? Y mencioné que los ateos dicen que si Dios existe, porque existe la maldad. And I want to address that. Y quiero referirme a eso. The thing of it is, when people ask that question, they are assuming that God is good. And He is. Cuando la gente hace esa pregunta, ellos están asumiendo que Dios es bueno, y Dios lo es. And the thing of it is, God can only be good. Evil does not mean that God is not good. Evil is only a privation of good. Y lo que esto significa, puesto que Dios es bueno, el que haya maldad no es que Dios no lo sea. La maldad, al final de cuentas, es la privación de lo bueno. In other words, if I have this sheet of paper here, En otras palabras, si yo tengo una hoja de papel aquí, if I rip it, I can rip this paper at any time I want to. y yo puedo rasgar esta hoja de papel en cualquier momento que yo quiera. But once I rip it, I can never put it back together completely as it was in its original state. Pero una vez la rompo y yo quiero armarla otra vez, nunca otra vez va a quedar en su estado original esta hoja. And so that means that with God being good, just because there's evil that you're seeing and that there's pain, it doesn't take away from God existing. Just because there's shadows doesn't mean that there's sun. You couldn't have evil if you didn't have a good that there was a departure from. El hecho que haya maldad o la maldad existe porque si la maldad es la privación del bien, entonces tiene que haber bien para que haya algo que pueda, de lo que nos podamos privar por un momento para que exista entonces la maldad. And so people use evil to disprove God, but actually saying that there is evil actually proves that God exists, because if you don't have good, you can't have evil. Así es que la gente utiliza el argumento de que puesto que hay maldad, entonces no puede haber Dios, para probar que Dios no existe. Pero esa es una contradicción, porque si la maldad es simplemente la privación del bien, tiene que haber bien para que haya maldad. Entonces Dios es bueno, Dios tiene que existir, porque existe la maldad, existe Dios. Si no, no existiría algo de lo que nos estaríamos privando en algún momento.